El 11 Ya estaría del 11. bueno, Soy estaría bueno, estaría bueno. Hoy es el 11 de Ok, 11 el 11. bueno, pues habiendo entendido, vamos a darle Echando Raíces, episodio 4, preguntas y respuestas, una mesa redonda, sabrosa, va. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra audiencia a este cuarto episodio de su podcast Echando Raíces. Nuevamente les damos una muy fuerte bienvenida y les agradecemos nuevamente el estar con nosotros. El día de hoy les tenemos preparados un podcast, un episodio un poquito diferente, lo vamos a hacer un tanto más ameno. Tenemos aquí el grupo de Echando Raíces prácticamente completo. Aquí presentes tenemos a Marcos, tenemos a Laura, tenemos a Miguel, tenemos a Guillermo, tenemos a Pedro, tenemos a Bruno y a un servidor, Eduardo. La dinámica que vamos a estar manejando el día de hoy es una mesa redonda en donde estaremos haciendo preguntas al equipo y obviamente respondiéndolas. Estas preguntas vienen de ustedes, nuestra audiencia, que a lo largo del tiempo y en las últimas semanas, desde que arrancamos el podcast, hemos estado recibiendo. Entonces, vamos a estar haciendo esto de vez en cuando para obviamente darle batería a estas preguntas que obviamente nos suelen hacer. Consideramos preguntas muy importantes y que bueno, al tenerlas ustedes en su arsenal, pues les pueda servir. Entonces, pues vamos a arrancar esto sin más preámbulo. Vamos a arrancar aquí con Laura. Laura nos tiene una serie de preguntas y vamos a arrancar con la primera. Esto va a ser lo vamos a hacer de una manera muy directa, muy dinámica y arranquemos. Bueno, a ver, Laura, si compro, un cliente hace la pregunta, si compro a través de fideicomiso, aquí pequeño entre paréntesis, el episodio pasado tocamos el tema de fideicomiso y quedamos que vamos a tener un episodio ya muy enfocado al fideicomiso. Estoy seguro que van a haber preguntas aquí que se van a hacer que o ya tocamos brevemente y van a tener un episodio dedicado. Entonces, no las vamos a descartar, sí las vamos a responder porque creo que se merecen también su lugar en este episodio, pero no nos vamos a profundizar mucho. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho eso, si compro a través de fideicomiso, ¿el departamento es mío? Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo están todos? Qué bueno que están por aquí. Hola, compañeros. Y bueno, pues muy contenta, la verdad, de nuevamente participar en este nuevo episodio de Echando Raíces. Así que gracias. Muy bien, bueno, pues gracias, Eduardo, por esta primera pregunta. Fíjate que es una pregunta que me hizo directamente un inversionista extranjero, obviamente, porque bueno, como bien comentas, el fideicomiso es un tema muy extenso y que vamos a tocar en otro momento. No quiero alargar la respuesta, ni mucho menos, pero me pareció una pregunta interesante porque independientemente de que te pregunten qué es el fideicomiso como tal, aquí la pregunta fue que si el departamento iba a ser de él. Realmente, independientemente a todo lo que es el fideicomiso, es comentarle al inversionista en este caso que el fideicomiso es una figura legal. Básicamente es una herramienta legal que permite que inversionistas extranjeros puedan comprar en zonas restringidas, que en este caso es aproximadamente a 48 o 96 kilómetros, ya sea de la zona marítima, de las playas, o de la frontera nacional. Y la pregunta en sí, que si es de él o no, al ser una figura legal, en este caso el fideicomiso, implica que el departamento tiene todos los derechos, el inversionista tiene todos los departamentos para hacer uso, goce y disfrute del departamento, ¿correcto? Entonces el departamento lo puede rentar, lo puede vender o puede hacer lo que considere con su unidad, con su departamento, por lo tanto tiene los derechos. Y eso es una parte muy importante que creo que hay que aclararle a nuestros inversionistas extranjeros. Y claro, me gustaría que obviamente alguno de mis compañeros contara algo más. Si tienen alguna información extra sobre esta pregunta en específico, pues vamos a ampliarla, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Sí, yo lo que tengo para aportar por ahí, Laura, es a partir de esto que me decías de la figura legal, era que no se le dé un uso distinto, ¿sí?, a la unidad que estás comprando, ¿no? Bueno. Eso era como el importante para tratar de explicar por qué tengo que comprar a través de un fideicomiso, ¿no? Es importante entender que no se le puede dar un uso distinto a la unidad al que no está construido, ¿no? Es decir, para hacer uso habitacional o rentarlo, ¿sí? O vivirlo. Eso es como más importante. Eso es muy Eso es importante. muy bueno también, Eso claro. es muy importante. ¿A qué nos referimos con el uso? Pues bueno, obviamente tenemos un uso residencial, tenemos un uso comercial y tenemos un uso mixto. Entonces, a lo que se refieren es no puede uno adquirir la propiedad bajo un uso residencial y darle después un uso comercial.
¿Me explico? Correcto. O viceversa. Así Entonces, también esta es una gran oportunidad para nuevamente decirles, si quieren saber un poco más sobre el tema de fideicomiso, les recomendamos escuchar el episodio previo y posteriormente ya tendremos un episodio exclusivamente dedicado en donde tendremos un invitado especial, un notario público obviamente, y le adentraremos con todo al tema de fideicomiso. Entonces, bueno, vámonos a otra pregunta aquí de nuestro compañero Pedrito de la Madre Patria. A ver, Pedro, cuéntanos. Aquí tenemos una de tus preguntas que dice, ¿qué pasa si compro, pero se retrasa la obra? Yo esa pregunta me la han hecho varias veces, sobre todo aquí con Costa Celeste. Oye, tal, ¿qué pasaría si se nos retrasa la obra, si hay algún problema? Yo primero les doy ahí la tranquilidad y les pongo de ejemplos tanto Sirena como Estudio 34. En el caso de, sobre todo en estos casos, le pongo Sirena. Digo, mire, Sirena la construimos durante la pandemia, estuvimos parados y aún así entregamos antes de tiempo. O sea, ahí darle la tranquilidad y la confianza de Grupo de Sur, sobre todo por la experiencia. Entonces, no sé ustedes, pero yo he tenido, vamos, esa tranquilidad desde que trabajo aquí en Desur de decir que nosotros no nos retrasamos con las obras, sino que incluso las entregamos antes de tiempo. Perfecto. Antes también aclarar, obviamente aquí hablando a título personal, ¿no? De Sur, pero creo que también la pregunta va referida a qué pasa si la obra se retrasa en cualquier proyecto, ¿no? En este caso, obviamente, al momento de revisar un contrato, en la parte legal, vienes con ciertas cláusulas de protección que a ti como cliente te van a asegurar de que en caso, obviamente el desarrollador tiene un plazo de entrega pactado en el contrato y también tiene un tiempo de prórroga. Esta prórroga es obviamente por acontecimientos fuera de lo normal, ¿no? O sea, tuvimos una pandemia, estamos en una zona de huracanes, puede haber ciertos retrasos provocados y también una obra depende de muchos terceros, ¿no? Entonces, cualquier problema con un tercero puede llegar a afectar el tiempo de la obra. Sin embargo, después, cumplido este tiempo, que normalmente va de 3 a 6 meses, el cliente, en caso de que la obra siga retrasada o aún no se entregue, empieza a percibir lo que viene siendo unos intereses. En este caso, por ejemplo, hablando a título personal de Desur, nosotros pagamos un 0.5% por cada mes de retraso, 0.5% sobre el valor total de la obra, de la compra, sobre cada mes de retraso que Desur va incumpliendo, ¿no? Entonces, también para darles esa seguridad, Pedrito mencionaba de nosotros, ¿no? Cómo trabajamos, la seguridad que tienen a nombre de Sur, pero a nivel general siempre vienes con cláusulas que te protegen en el contrato para que tú, en caso de que compres una propiedad en un desarrollo y no se esté entregando, están demorados o lo que quieras, te puedes ir a juicio o puedes demandar sin ningún problema con esa cláusula que te protege. Claro, como menciona Bruno, y bueno, nosotros previamente también aquí les invitamos a escuchar nuestro episodio previo. Platicamos un poco sobre lo que viene siendo la seguridad legal y certeza jurídica, y es precisamente lo que comenta Bruno con respecto al contrato, ¿no? Obviamente se firma un documento, un instrumento legal, que es un contrato de promesa de compraventa. Muy importante que ustedes lean detenidamente ese contrato, si tienen obviamente un asesor legal, y bueno, hagan todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Ahí es donde se dictamina las reglas del juego. Esto ya lo platicamos episodio previo, tampoco se trata nuevamente de repetir lo ya dicho, pero bueno, obviamente imagínense una residencia particular que generalmente más o menos, dependiendo, ¿verdad?, del tamaño, puede durar 12 meses, 8 meses, 14 meses, y estas obras se suelen atrasar. Yo he tenido la experiencia también de participar en muchas de ellas, y se atrasan, es normal, hay muchas piezas en el juego, ¿no? Imagínense, bueno, ya una obra de miles de metros cuadrados de construcción y obviamente suelen tener ciertos retrasos. Ya depende mucho de la experiencia y reputación de la empresa con la cual ustedes están comprando, qué tanto pudiesen llegarse a atrasar o no. Pero nuevamente, como dijo Bruno, es muy importante que lean su contrato. Si hay algo que no les suena, pregunten, y si simplemente no cuadra, pues tengan cuidado, ¿va? Entonces nos vamos a la siguiente pregunta aquí con Marcos. Marcos nos pregunta, ¿qué precio proyectan a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué precio proyectan mi departamento al tiempo de entrega? Bueno, de hecho, la pregunta no la hago yo, me la hacen a mí todo el tiempo de... Pero yo No. leo lo que escribiste, bro. ¿Seguro? ¿Qué precio proyectan
esté mi Lo departamento dijo diferente al tiempo ahora, de ¿sí o no? entrega? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está ¿Sí o no? escrito con acento dominicano, entonces te la dejamos pasar. Te la dejamos pasar. Lo Si que se me pasa fue- es que si si se no me me fue- entregan. Si se me fue el acento, les pido una disculpa. Ah, ¿Qué ah. precio proyectan esté mi departamento al tiempo de entrega? Pues mira, esa pregunta me la hacen bastante y obviamente va a depender del tiempo en que me hacen la pregunta, cuál es la etapa de obra y ojo, no es una pregunta que solo viene de una persona, o sea, un inversionista principiante, sino que también viene de muchos inversionistas expertos porque quieren ver, ok, cuál va a ser la ventaja que tengo yo sobre un departamento que pueda comprar entrega inmediata que me esté generando flujo de efectivo pues inmediato. El precio como tal que se lance un proyecto obviamente va a depender ya de lo que hayan visto del estudio de mercado que se hace en la zona. Todas las zonas se estudia obviamente de los precios que hay de entrega inmediata, también como precios ya de proyectos que hay justo en esa misma zona. Rondan usualmente desde un 20 a 30%, pero todo esto también va a ser muy específico de pues la estrategia comercial que tenga cada desarrolladora. Perfecto. Bueno, aquí nuevamente, fíjense, o sea, por eso cada vez que tengamos una pregunta que podamos remitir a un episodio pasado, al menos que se nos patine, lo vamos a hacer. Aquí también tocamos este tema, inclusive Marcos estuvo presente en ese episodio, y es el tiempo en el que se encuentra la obra, ¿no? En qué momento se encuentra la obra dentro del tiempo de su construcción. Entonces, obviamente, aquí va a variar muchísimo si estamos hablando preventa, si estamos hablando construcción o estamos hablando obra terminada, ¿no? Cada etapa tiene sus pros y sus contras. Esta es una pregunta que va bastante ligada a ese punto que tocamos en parte el episodio pasado. Se lo recomendamos escucharlo porque sí es muy importante, implica el factor riesgo, implica también la ganancia que uno puede percibir, que nuevamente va muy ligada al factor riesgo. Siguiente paciente. A ver, vámonos con Miguelito. A ver, Miguel, tú nos preguntas, o bueno, cuando digo tú nos preguntas, no es que necesariamente la persona aquí presente es la que está haciendo la pregunta, son sus clientes, son clientes que nos han estado mandando sus preguntas por correo, por mensajes, pero bueno, me refiero a la persona en particular. Quizás pudiese decir, a ver, esta pregunta te la hicieron a ti, Miguelito. Sí. ¿Qué gastos de cierre debo presupuestar además del precio de compra? Repito, ¿qué gastos de cierre debo presupuestar además del precio de compra? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, gracias, Eduardo. Es una pregunta, digamos, un poco básica, ¿no? Que le hacen mucho, casi en cada operación un Sí, cliente, la verdad que sí. obviamente, pero es importante saber justo todo lo que implica, ¿no? Aquí en Quintana Roo, nosotros, bueno, en mi experiencia que trabajamos en esta zona del país, más o menos podemos estimar un 7% del valor de la operación para destinarlo a costos de cierre, que se digamos, se desglosa en la parte notarial, ¿no? Honorarios del notario, que da legalidad a la operación, y la parte de impuestos, tanto municipales como estatales. Está por ahí el impuesto a la adquisición, que es el ISAI, el derecho de registro público, toda la parte de gestión de cédulas catastrales, el predial, todo esto que tienes que cubrir para ya pues tener tu título de propiedad. Y estos gastos obviamente se cubren al cerrar la operación. Ya después que pasas todo el proceso de compra, después del enganche obviamente, contrato firmado, liquidas todo el departamento y ahí sí vienen ya los costos de cierre. También importante, esto no es parte del desarrollador, esto va, como mencioné, es una parte externa a la operación en el sentido de que va al notario y al gobierno. Pues así es, o sea, aquí nuevamente voy a parecer disco rayado, pero tocamos este tema también en el episodio pasado. Mira, la verdad que es que, bueno, realmente es obviamente una estructura bastante bien definida esta de los bienes raíces. El tema es saber, por decirlo de una manera, es un juego muy padre, es un juego muy bonito, tiene alto riesgo, tiene alta recompensa y pues bueno, el que lo sabe jugar, ¿no? Tocamos este punto, como bien dice Miguel, o sea, los gastos adicionales, ahí están, son muy claros, no le van a sacar un gasto bajo la manga, está de ustedes, obviamente, los prospectos, clientes, compradores, cuando estén revisando su contrato, que se informen muy bien cuáles son estos gastos adicionales. La información está también a su disposición y con muchísimo gusto nosotros también estamos a su disposición para responderle todavía aún más.
pero está muy claro todos estos impuestos, derechos, patentes, honorarios de lo Sí. que viene siendo el notario, Y que sí, Y perdón, y si puedo agregar sí, algo solamente claro. en el sentido de que también es importante, porque también me lo han hecho muchas esa pregunta, de si se puede financiar esos gastos. Y si, por ejemplo, si vas a comprar un departamento con crédito hipotecario, es posible que esos gastos los incluyas en tu financiamiento. Es una buena pregunta. Entonces Correcto. no tengas que desembolsarlo en ese momento, sino que incluso lo puedes justo financiar a ya sea 10, 15, 20 años. Entonces, pues bueno, es una buena opción en el sentido de que no tienes que descapitalizarte en ese momento y lo puedes meter al crédito. Súper Tanto importante nacionales también. como Exacto, extranjeros. exacto. No, buen punto eso que mencionas, Miguel. Súper importante este punto, ¿no? Realmente los gastos notariales, como bien mencionabas, rondan entre un 5 o 7% aquí en el estado, en Quintana Roo. Estos gastos notariales, como mencionas, también los pueden incluir dentro de su crédito y los financian al financiamiento del crédito. Y también es súper importante aclarar que normalmente cuando tú eres comprador, todos esos gastos vienen por parte de la parte vendedora, ¿no? Entonces tú básicamente vienen por parte de la parte vendedora, sino que tú no te, o sea, las cédulas, lo que viene siendo libre de predial, libre de gastos, libre de gravamen, te lo tiene que entregar la parte vendedora. Tú como comprador vas a pagar el paquete que mencionábamos al momento de hacer la escrituración, pero la parte vendedora es quien te tiene que entregar todos estos documentos y normalmente el costo de sacar algunas cédulas como de agua y demás que son importantes para la escrituración van por parte de la parte vendedora. Tú después como cliente pagas este 5 a 7% de gastos notariales para poner y escriturar la unidad a tu nombre, pero no tienes por ahí que preocuparte por tantos documentos que hay que sacar porque los entrega la parte vendedora. Te vas a tener que preocupar cuando revendas tu unidad, ahí sí, para sacar este tipo de documentos y esos van a correr directamente por tu cuenta. Bueno, para ya pasarle a la siguiente preguntita, creo que vale la pena comentar, pudiésemos nosotros ofrecerles a nuestra audiencia en un futuro episodio cuando hablemos de escrituración, porque tendremos un episodio exclusivamente de cierre, de tema de la escrituración, haremos 2 o 3 o 4 simulaciones, ¿no? En donde les pondremos, bueno, vamos a simular la operación, está por 3.5 millones, y bueno, cuál sería obviamente toda esta corrida de gastos adicionales, costos de cierre, como correctamente se dicen, y podremos hacer nuevamente 2 o 3 simulaciones. Pero bueno, pasemos al siguiente, Guillermo. Te preguntan, ¿puedo revender mi unidad antes de la entrega y qué costo tiene? A ver, repito, ¿puedo revender mi unidad antes de la entrega y qué costo tiene? Gracias, Lick. Esta pregunta ya es de un perfil un poquito de una persona que tiene 2, 3, 4 propiedades. También me ha pasado acaba de vender una propiedad, se hizo algo de dinero y lo quiere reinvertir enseguida para que no pierda valor. Y bueno, en esto se abre un poquito el panorama porque cada desarrolladora, cada comercializadora tiene un poquito un proceso distinto. Particularmente en el caso nuestro, en los productos que vendemos, sí se puede revender la unidad, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso un poquito distinto a otras desarrolladoras en las cuales damos de baja el contrato para hacerlo bien, para explicarlo lo más sencillo posible. Es la persona invierte en el momento que decide revender la unidad, importante es antes de que llegue el proceso de entrega de la unidad, ¿sí? Opta por revender la unidad y lo que hacemos es dar de bajo ese contrato con el comprador y hacer un nuevo contrato con el nuevo comprador, ¿no? Se pueden ceder los derechos, pero lo hacemos de esta forma, ¿sí? Y en nuestro caso en particular, nosotros cobramos unos 25.000 pesos por esta dada de baja de contrato y un nuevo contrato. Algunas desarrolladoras cambian un poquito, aplican algún porcentaje sobre el valor de venta. Nosotros, como Grupo de Sur, tenemos otra visión de la parte de negocios de las reventas. Y como para que quede claro, es importante esto, se puede revender antes de la entrega, donde no ingresan, como mencionó recién Miguel, todos estos costos de cierre. Pues mira, esta nuevamente también es una pregunta muy, muy buena, que pudiésemos ya aterrizar un poco más en otra instancia. Sin embargo, cabe mencionar, bueno, los 25,000 pesos, sí, es más que nada es un gasto administrativo. Realmente Adesur no tiene ningún inconveniente que el cliente revenda la unidad, que haga, obviamente, es parte del negocio de los bienes raíces, comprar en una etapa inicial, como lo hemos comentado en preventa,
y a lo largo de la obra que va ganando la plusvalía, la revenda, ¿no? Como bien dice también Guillermo, cada desarrolladora tiene sus reglas de juego, sus peculiaridades, pero bueno, en el caso de Desur sí se apega mucho a la ley. La ley a través de los años, a través por lo menos de los 20 y tantos años que lleva Desur operando, ha cambiado en como 2 veces, ¿ok? Entonces, es un tema también muy interesante para profundizar más adelante. Pero bueno, como bien dijo Guillermo, obviamente en el caso de Desur está totalmente aceptada la reventa, tiene un costo administrativo de 25,000 pesos y con todas las mejores intenciones de ayudar y apoyar a nuestros compradores para revender su unidad en el dado caso que lo quieran hacer. Entonces, vamos a la siguiente pregunta que nos hace, que nos hacen los clientes, que nos preguntan los clientes de Laura. ¿Por qué no tiene cajones de estacionamiento asignados el desarrollo inmobiliario o el proyecto? Repito, ¿por qué no tiene cajones de estacionamiento asignados el proyecto? Correcto, así es. Fíjense que esta pregunta me la hicieron. Aquí cabe destacar que independientemente a que viene gente de otros países, viene gente de otros estados de la República, que están acostumbrados a tener un departamento con un cajón asignado, ¿no? O sea, tienen su espacio propio, diríamos, y que es parte de su departamento. Incluso está escriturado. Aquí en este caso, la diferencia, y justo ayer hablaba con Guillermo y con Bruno sobre este tema y me pareció muy interesante entender el por qué no tiene, porque no es nada más de que sean menos cajones que los departamentos, ¿no? Sino realmente el por qué. Básicamente es que al ser un producto enfocado en renta vacacional, pues obviamente no se requiere de un lugar específico por departamento primeramente, porque al rentar vacacionalmente también hay diversidad de espacios o lugares o formas de transporte que no requieren de tener un espacio para guardar un auto primeramente. Y por otro lado, algo que me pareció muy interesante que justo hablaba con Guillermo y Bruno, el hecho de tener un cajón de estacionamiento puede incluso incrementar los costos, no solamente para el desarrollador, sino también para el inversionista, porque va a tener un costo mayor su departamento porque le agregaríamos el extra que sería el cajón de estacionamiento. Entonces, la verdad eso a mí me cayó el 20, me pareció súper claro y me parece muy buena respuesta para que un inversionista comprenda el por qué no tiene un Exacto. cajón No, asignado correcto, y qué bueno directamente. que lo mencionas, Laura, del tema de los costos, porque no solamente incrementa el costo al momento de la compra de la unidad, sino que también aumenta tu costo de escrituración, ya que esos metros cuadrados adicionales que normalmente un cajón de estacionamiento lleva entre 12 a 15 metros cuadrados, se suman a ese costo de escrituración y después también se van a sumar a tu cuota de mantenimiento, que es algo que los clientes batallan mucho, ¿no? Batallan ¿por qué? Porque, como tú mencionabas, vienen de otras ciudades donde únicamente tienen como amenidad una alberca, no hay ni siquiera O nada. guardia de seguridad o nada, y llegan aquí en un condominio en la zona turística, de donde más o menos estamos enfocados, donde tienen un condominio con 20, 25 amenidades, obviamente eso hace un costo de mantenimiento un poquito más alto. Y si ya le agregas un extra, que es el estacionamiento, que son esos 15 metros cuadrados de estacionamiento, capaz que le estás sumando unos 600 pesos más a tu costo de mantenimiento. Y como bien mencionabas antes, al estar enfocado en un sector turístico, el cajón de estacionamiento no es algo requerido. Entonces al final te va a estar sacando dinero de la bolsa mes con mes y no te va a sumar un punto como positivo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna diferencia en tu renta de Airbnb o cualquiera que sea que el cajón sea asignado o no. No tiene ninguna Totalmente. diferencia porque hay que mencionar que sí tienen estacionamientos, más no están asignados. Exacto, eso Entonces quería no suma nada, tú aclarar. ofreces el estacionamiento. No te va a sumar si está escriturado tu nombre o no, no suma nada. Entonces vas a pagar un adicional por algo que no te va a generar un ingreso extra. Entonces no tiene sentido este tipo de cajones, digamos en este caso cajón de Asignados. estacionamiento asignado a tu nombre, cuando lo tienes como una amenidad y el mantenimiento de todo eso se reparte entre todas las unidades, ¿no? Realmente es un ganar-ganar por todos lados. Diríamos que es un servicio que hablábamos también ayer. Una amenidad, Una exactamente. amenidad Es una o amenidad parte más. de los servicios que tiene, exactamente. Y Perdón, bueno, Laura, cabe destacar. que te interrumpa. Ayer Sí, no. me quedé pensando con esa pregunta que estuvimos hablando antes de irnos y me imaginé, le damos un uso esporádico la persona que renta le da un uso muy esporádico al cajón de estacionamiento. Y me imaginé, imagínate que tú compras una unidad que tiene 2 recámaras, pero solamente rentas una. Eventualmente rentas otra. De modo inversionista no sirve, estarías desperdiciando ese espacio que no estás utilizando o no estás rentando. Al Exacto. final sigue siendo un costo hundido, ¿no?
Así es, correcto. Y cabe destacar, como decía Bruno, que nuestros desarrollos sí cuentan con estacionamiento subterráneo, que eso también es importante. Hace poco un cliente me lo preguntó y le pareció súper importante, sobre todo subterráneo, Así que hay es. desarrollos que tienen lugares de estacionamiento, entre comillas, fuera, alrededor del desarrollo y que son parte de la calle, Tal cual. más no del desarrollo, Tal ¿no? cual, tal Entonces, cual. nada que ver. Correcto. Pero Pero bueno, bueno, exactamente. Y para cerrar, como dicen todos, o sea, realmente se necesita, o sea, oye, ¿lo tiene, no lo tiene? Es una pregunta. Ahora, ¿por qué no lo tiene? Esa es otra. ¿Lo necesitas? Esa es otra. Realmente no. Hay que pensar el tipo de destino que nuevamente en episodios pasados ya platicamos mucho sobre lo que viene siendo Playa del Carmen, su historia como destino turístico, y Playa del Carmen en particular. Realmente no se requiere tener el cajón particular. Repetimos, los desarrollos, y bueno, incluyendo los de Sur, sí tienen cajones, suficientes cajones, no uno asignado por unidad privativa. Pero realmente los huéspedes, al inversionista que compra y está pensando, obviamente, rentar, ya sea de manera vacacional o tradicional, los inquilinos que vienen una semana, vienen 2 semanas, y por el tamaño de Playa del Carmen, todo está cerca, no rentan vehículos, entonces no se necesita. Esa es otra de las principales razones, porque son varias, pero esa es una de las principales por las cuales los desarrolladores dejaron de hacer cajones de estacionamiento por unidad privativa. Entonces, despreocúpense, suficientes cajones para poderle dar servicio a todos los edificios y pues disfruten en ese sentido. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta que le hacen a Pedrito, uno de sus clientes o varios clientes. Esta es una pregunta que hacen mucho. A ver, déjeme leerla bien para no equivocarme. ¿Puedo modificar mi departamento al invertir en preventa? Repito, ¿puedo modificar mi departamento al invertir en preventa? Por lo que hemos visto y estábamos comentando esta mañana, no soy el único al que le hacen esta pregunta. No. Por lo que Es una estábamos pregunta viendo. bastante común. sí. No, sobre todo con el de 2 recámaras Lock-Off, me lo han llegado a preguntar, oye, ¿hay posibilidad de quitar la cocina, cerrarlo y hacer un departamento completo de 2 habitaciones? Y la pregunta, o sea, y la respuesta es siempre, pues mira, sí se puede, pero depende de la etapa de la construcción y depende del momento en el que estemos. También me tienes que dar, yo te voy a hacer el plano, yo te voy a hacer todo, pero me tienes que dar la seguridad y la garantía de que sí va a ir hacia adelante ese interés real que tú me estás mostrando, ¿no? Yo te puedo hacer el plano, te hago la modificación, te lo acepto todo, pero ahora, ¿qué me estás dando tú a mí? ¿Me estás dando una certeza? O sea, esta modificación de repente a mitad de construcción te vas a echar para atrás, o me vas a decir, no, oye, que al final no lo quiero. O sea, nosotros sí estamos abiertos a hacer cualquier modificación, no hay ningún tipo de problema. Ahora ya te digo, tiene que ser en un momento de la construcción en la cual se puede hacer. Correcto, Pedro. Buenísimo la pregunta y la respuesta. Como bien mencionabas, la certeza que nosotros como desarrolladora normalmente solicitamos cuando es un caso excepcional de un cliente que quiere hacer una modificación, como bien mencionabas, por ejemplo, en las unidades Lock-Off, que dice yo no quiero Lock-Off, quiero 2 recámaras, no hay ningún problema. Incluso clientes que dicen, oye, compro 2 estudios, le pongo una puerta en el medio y los puedo unir, rentar y maximizar mi inversión o la rentabilidad. Sí se puede hacer sin ningún problema, obviamente depende de la etapa de la construcción. Y como certeza que mencionaba Pedro, nosotros lo que decimos es, oye, bueno, mira, ya que voy a hacer una modificación excepcional para ti, te voy a pedir que de tu parte me des un enganche más alto, ¿no? Nuestra forma de protegernos es, ok, quieres hacer una modificación, estás 100% seguro, pues te voy a pedir un mínimo de 50% de enganche, ya que tengo que hacer una modificación no estructural, pero a nivel planos, a nivel modificaciones, planos, ingenierías y todo, ¿no? Eso a nivel preventa. Ahora, después cuando tú compras el departamento y se entrega, quieres hacer una modificación ya en tu departamento, sí, la vas a poder hacer siempre y cuando no afectes la parte estructural del edificio y también siempre y cuando esté dentro de tu unidad, porque tú no puedes romper con lo visual de todo el condominio. Entonces no puedes hacer modificaciones, que algo que nos ha pasado mucho, creo que nos acordamos, es tenemos las unidades planta baja muy grandes en Estudio 34 y la gente nos va a preguntar, oye, ¿puedo cerrar y hacer otra habitación? No. ¿Por qué? Porque ya rompes con la parte visual, estás afectando a la visual de todo el condominio en conjunto y no es algo interno tuyo. Entonces, ese tipo de modificación no, pero internas sí, dependiendo la etapa y todo. Ahora creo que también me acuerdo mucho de una clienta que tenía Miguel que quería prácticamente cambiar completamente el concepto del departamento y creo que tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, quiero el color así, quiero quitar esto, ponerlo abajo, subirlo, bajarlo, o sea,
hay límites también, porque entonces ya estamos cambiando la idea. Digo, si no quieres un depa como Costa Celeste, pues busca otra opción que se adapte más a lo que tú quieres, ¿no? ¿O qué? ¿Te acuerdas, Construye Miguel? tu casa tú, ¿no? O sí, claro, vas a tu casa, ¿no? Tenemos O sea, terreno No, también. no, pero esta pregunta, por ejemplo, vino de una clienta la cual vio el estudio tipo B de planta baja y decía, oye, ¿y si techo la terraza, meto aquí una habitación, Sí, meto sí. aquí al fondo un baño y hago no sé qué? No, a ver, tampoco nos Sí. pasemos. Exactamente, mi hermano. Yo me pongo aquí ahorita como me pongo en los zapatos del desarrollador, ¿no? Una cosa es, oye, podría ser una modificación mínima, ¿no? Para adecuar un poquito más personalizado la unidad del departamento, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos en los zapatos del desarrollador, generalmente estamos hablando de desarrollos hoy por hoy, pues arriba de, no sé, 15, 20 departamentos para arriba, ¿no? Tenemos Costa Celeste, de 144 unidades, tenemos otros proyectos de 200, 300 unidades. Imagínense, nada más la mitad, que la mitad te pidan un cambio, ¿no? Desde el color, a ábreme una puerta, a no me entregues la cocina, no se pudiese. Sería Sí. literalmente imposible, ¿no? O cobrar mucho más caro por ese servicio. Entonces, claro que están abiertos los desarrolladores a este tipo de modificaciones, según el sapo la pedrada. Y pues bueno, nuevamente, entérense muy bien de qué es lo que tienen que dar adicionalmente, cuáles son las condiciones por esta modificación, para que después no tengan ninguna sorpresa al final del camino y se lleven una decepción. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en este cuarto episodio de Echando Raíces, mesa redonda de preguntas y respuestas en su primera parte. Les invitamos a que nos sigan escuchando y a seguirnos en su plataforma favorita de podcast y en nuestras redes sociales. Gracias nuevamente por escucharnos. Esto fue Echando Raíces, un podcast de Desur, donde sembramos información de valor para ayudarte a tomar las mejores decisiones en el mundo inmobiliario.